Ha experimentado un desarrollo ininterrumpido. Es algo que se ha dado siempre en toda la historia de nuestra iglesia. Además de las fiestas litúrgicas tradicionales dedicadas a la Madre del Señor, repasábamos el otro día la Inmaculada Concepción, la Natividad, que es mañana, la Asunción de María, la coronación, María Reina, la presentación. Además de estas fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre del Señor, ha visto florecer innumerables expresiones de piedad, a menudo aprobadas y comentadas por el magisterio de la Iglesia. Muchísimas manifestaciones en el pueblo cristiano de todas partes del mundo, y algunas han sido recomendadas por los papas. La primera invocación mariana que se conoce se remonta al siglo III y comienza con las palabras: bajo tu amparo nos acogemos, que acabamos de rezar. Esa es una de las oraciones más antiguas que se conserva. Pero la oración a la Virgen más común, más popular entre los cristianos desde el siglo XIV, es el Ave María. Repitiendo las primeras palabras que el ángel dirigió a María, introduce a los fieles en la contemplación del misterio de la Encarnación. Cuando rezamos el Ave María, es una oración mariana, pero en el centro de esa oración está Jesús. Es ese misterio de la Encarnación, el primer misterio gozoso, el anuncio del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. La palabra latina ave, Ave María, ave, que corresponde al vocablo griego chaire. En griego se comienza diciendo chaire et charitomene. Tiene que expresar el Ave María en griego. Bien, esa palabra griega chaire constituye una invitación a la alegría y se podría traducir como alégrate, ¿no? Nosotros rezamos Ave María, Dios te salve María, es Dios te saluda María, ¿no? Salve es saludo. Y en el griego dice alégrate María llena de gracia. O sea, ese saludo, ya sea que recemos Dios te salve María o Ave María como se reza en latín, es un saludo de alegría, no es simplemente hola María, ¿cómo te va? ¿No? Era la palabra que usaban para anunciar un acontecimiento importante, algo que llena de alegría. En el Ave María llamamos a la Virgen llena de gracia, y de este modo reconocemos la perfección y belleza de su alma. Dios te salve María, llena eres de gracia. Es la plenitud de vida divina, la plenitud de santidad que María tiene desde el primer instante de su existencia en la Inmaculada Concepción y luego a lo largo siempre de toda su vida, ¿no? Cuando el ángel le saluda, que tendría sus 14, 15 años, le llama llena de gracia. Nosotros tenemos algo de gracia y algo de pecado. Tenemos que crecer en la gracia, pero María es llena, es decir, total plenitud de Dios. La expresión el Señor está contigo revela la especial relación personal entre Dios y María, que se sitúa en el gran designio de la alianza de Dios con toda la humanidad. Cuando nosotros en la misa, los sacerdotes saludamos, decimos el Señor esté con ustedes. No decimos el Señor está, porque puede ser algunos que no lo tengan, ¿no? Puede ser algunos que estén despistados ahí, puede ser algunos que estén por compromiso, puede ser que esté en la iglesia un ateo que fue a misa porque la familia fue a misa. Entonces cuando el sacerdote saluda y dice el Señor esté con ustedes, es el deseo de que esté con todos y que esté siempre más.
Pero a María, el ángel le dice, el Señor está contigo. Es decir, ahí hay una afirmación clara de esa comunión de María con Dios. La expresión, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y añadimos Jesús, el ángel solamente le dice hasta ahí, ¿no? Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Perdón, eso ya no lo dice el ángel. ¿Quién lo dice? Santa Isabel, cuando María va a visitar, ¿verdad? También el sábado reconocíamos, ahí está uno de los fundamentos de la devoción, del culto, del amor a María, del reconocerla en la vida cristiana, siendo así que ya en la Biblia está el bendecirla a ella, porque es bendito el fruto de su vientre. Y cuando rezamos entonces nosotros ya añadimos Jesús, y ese es el centro de esa oración. María nos lleva siempre a Jesús. María no nos aparta de Dios, no nos aparta de Jesús, sino al contrario, nos lleva a Él. Entonces, al decir esa expresión, se afirma la realización del designio divino en el cuerpo virginal de la hija de Sión, es decir, la encarnación. Dios entra a nuestra historia humana, Dios se hace hombre en el vientre de María. Luego, la siguiente parte del Ave María, ¿no? La primera son las palabras del ángel, las palabras de Santa Isabel, ¿no? Y luego la siguiente parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Esa parte se añade luego del concilio de Éfeso, un concilio del siglo V, donde había quienes negaban que María fuera Madre de Dios. Decían, no, ella solamente es madre del hombre Jesús. Pero en ese concilio y en otros de esa época se ratificó la fe de la Iglesia de siempre, de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, en María no estuvo solo la mitad, ¿no? En María se concibió al que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, al invocar Santa María, Madre de Dios, los cristianos suplican a aquella que por singular privilegio es Inmaculada Madre del Señor. Y si ella es santísima, pues le pedimos que tenga compasión. Ruega por nosotros pecadores. Siempre cuando rezamos, no debemos decir ruega por nosotros los pecadores, porque eso significaría que solamente los que estamos aquí somos pecadores, y por allá también hay otros, ¿verdad? Entonces se dice, ruega por nosotros pecadores. Nosotros somos algunos de los pecadores que hay otros más. Y ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora necesitamos intercesión, y eso es cada día, pero sobre todo en el momento definitivo. El momento final es el que decide todo. El momento de la muerte decide si me salvo o si me condeno, si estoy en paz con Dios o si estoy enemistado con Dios. Entonces imploramos su ayuda para que en ese momento pues estemos como debe, en gracia de Dios. Bien, además entonces del Ave María tenemos también la oración tradicional del Ángelus. Invita a meditar el misterio de la encarnación. Esas tres frases del Ángelus, el ángel del Señor anunció a María, etc., son las que nos recuerdan ese mismo momento, exhortando a cada cristiano a tomar a María como punto de referencia en los diversos momentos de su jornada, para imitarla en su disponibilidad a realizar el plan divino de la salvación. En la Iglesia existe, digamos, la oración litúrgica oficial que se llama liturgia de las horas, que tiene su origen sobre todo en los monasterios, donde se trata de cumplir esta petición, ¿no?, de orar siempre,
no podemos orar las 24 horas del día seguidas, pero sí ese orar constantemente. Entonces, en los monasterios sí también podemos rezar nosotros siempre a lo largo del día, ¿no?, en la liturgia de las horas. Pero la devoción del pueblo que no tenía esos libros y esa tradición de oración, trajo el Ángelus a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde. Es decir, como ofreciendo a Dios el día con la disposición que tenía María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues a rezar el Ángelus es invocar a María en nuestro trabajo, en nuestro día, en nuestras actividades, para hacerlo como ella, cumpliendo la voluntad de Dios. Esta oración nos hace revivir el gran evento de la historia de la humanidad, la encarnación. En la devoción mariana ha adquirido un puesto de relieve el Santo Rosario. Esa es la que se gana el premio, ¿verdad? Que a través de la repetición del Ave María lleva a contemplar los misterios de la fe. También esta plegaria sencilla que alimenta el amor del pueblo cristiano a la Madre de Dios orienta más claramente la plegaria mariana a su fin, la glorificación de Jesucristo. Entonces, así es como decía que el Ángelus era una manera de imitar la oración de los monasterios a lo largo del día. También el origen del rosario, pues, le llamaban el Salterio de los pobres. El Salterio es la colección de los salmos en la Biblia. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? 150. 150. El rosario, antes de que Juan Pablo II le añadiera los misterios luminosos, ¿cuántas Ave María tenía? 150. Los 50 de los misterios gozosos, 50 de los dolorosos y 50 de los gloriosos. Eran las 150 Ave Marías. Juan Pablo II nos hizo rezar un poquito más con los misterios luminosos, ¿verdad? Pero ese fue el origen. Y entonces es también eso, acercarnos a Dios con la intercesión de María. El Papa Pablo VI, como sus predecesores, especialmente León XIII, Pío XII y Juan XXIII, tuvo en gran consideración el rezo del rosario y recomendó su difusión en las familias. Recuerda que se trata de una oración evangélica, centrada en el misterio de la encarnación redentora y reafirmando su orientación claramente cristológica. No se separa a María de Jesús. En los misterios del Santo Rosario contemplamos los misterios de la vida de Cristo nuestro Señor. En algunos está María directamente ahí, en otros no. Pero en todos esos misterios María nos lleva a la contemplación de Cristo nuestro Salvador. A menudo la piedad popular une al rosario las letanías, también las hemos rezado esta noche, entre las cuales las más conocidas son las que se rezan en el santuario de Loreto, en Italia, y que por eso se llaman letanías lauretanas, ¿no?, las que hemos rezado hoy. Pero entonces hay otras letanías de la Virgen. Estas son las más populares, las más conocidas. Con invocaciones muy sencillas, las letanías ayudan a concentrarse en la persona de María para captar la riqueza espiritual que el amor del Padre ha derramado en ella, ¿no? Las letanías son como piropos a la Virgen, pero piropos verdaderos, ¿no? Piropos auténticos, son las riquezas, la hermosura de la vida espiritual de María. Estas letanías marianas se compusieron en el año 1500 en Loreto, y la Iglesia las aprobó definitivamente en 1587. Como
Como la liturgia y la piedad mariana demuestran, la Iglesia ha tenido siempre en gran estima el culto a María, considerándolo indisolublemente vinculado a la fe en Cristo. Entonces es algo que tiene 2 milenios, como toda nuestra Iglesia. La Virgen, habiendo recibido de Cristo la salvación y la gracia, está llamada a desempeñar un papel relevante en la redención de la humanidad. Con la devoción mariana, los cristianos reconocen el valor de la presencia de María en el camino hacia la salvación, acudiendo a ella para obtener todo tipo de gracias. Sobre todo saben que pueden contar con su maternal intercesión para recibir del Señor cuanto necesitan para el desarrollo de la vida divina, a fin de alcanzar así la salvación eterna. Entonces, todas estas manifestaciones son conciencia cristiana del papel que María tiene en la obra de la salvación, el papel que Dios Padre le ha encomendado como la colaboradora más cercana de Jesús el Salvador. Como atestiguan los numerosos títulos atribuidos a la Virgen y las peregrinaciones ininterrumpidas a los santuarios marianos, la confianza de los fieles en la Madre de Jesús los impulsa a invocarla en sus necesidades diarias. Además de los títulos que ponen las letanías, están todos los otros títulos que le damos: Virgen del Perpetuo Socorro, María Auxiliadora, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de la Alborada, y toda la gran cantidad de santuarios que hay en todas partes del mundo. En nuestro país tenemos, no sé cuántos son, pasan de 10 los santuarios importantes: el Cisne, el Quinche, el Huayco, Montecristi, Chilla, Montserrat, Chencha, la Alborada. Bien, lo bueno es de la Virgen. La Virgen María. Narcisa también fue virgen, pero no es la Virgen María. Santuario, pero de Narcisa. Bien. Los cristianos entonces estamos seguros de que su corazón materno no puede permanecer insensible ante las miserias materiales y espirituales de sus hijos. Es la madre que desde el cielo se preocupa. El primer milagro de Jesús fue una necesidad material. Estaban en una fiesta y se les había acabado el vino. No fue un milagro del sentido espiritual. Luego, en el Evangelio de Juan sí tiene una significación espiritual. Habla de la abundancia de la nueva vida en Cristo, de la nueva alianza. Pero fue un milagro de algo, de una necesidad material, que les acabó el vino. Bien, entonces las necesidades materiales y espirituales. Así, la devoción a la Madre de Dios, alentando la confianza y la espontaneidad, contribuye a infundir serenidad en la vida espiritual y hace progresar a los fieles por el camino exigente de las bienaventuranzas. Confiar siempre en María para tener esa conciencia, esa seguridad, esa certeza de que estamos en sus manos, tanto en las necesidades de nuestra vida humana como en nuestro camino espiritual, nuestro camino de crecimiento en la vida cristiana, nuestro camino hacia la salvación eterna. La devoción a María, dando relieve a la dimensión humana de la encarnación, ayuda a descubrir mejor el rostro de un Dios que comparte las alegrías y los sufrimientos de la humanidad. El Dios con nosotros, que ella concibió como hombre en su seno purísimo, engendró, asistió y siguió con inefable amor desde los días de Nazaret y de Belén a los de la cruz y la resurrección. En Dios, creemos nosotros en un Dios
podemos decir así, muy humano, ¿no? Muy cercano a nosotros, que ha querido que para nuestra salvación haya una presencia materna, no solo la presencia del Hijo, Dios verdadero, hombre verdadero, sino también esa dimensión maternal de María. Dios ha querido así esa salvación con carácter muy humano. No nos ha mandado solamente ángeles, que no los vemos para que nos ayuden, sino esta salvación de Cristo y de la colaboración de la Santísima Virgen María. Muy bien. Nos ponemos de pie.